Buenas tardes, amigos. El día de hoy estamos con un psicoterapeuta especialista en el curso de milagros. Su nombre es Jorge Enrique Santiago Aburto y nos viene a compartir de qué se trata este curso, en qué consiste y bueno, como qué tipo de personas pudieran beneficiarse de tomar este curso tan maravilloso. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola Vicky, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Oye, Jorge, para una persona que no conoce el curso, ¿cómo le podrías así como dar un preámbulo para que la persona tenga un esbozo de lo que se trata este curso? Claro que sí, el curso de milagros es un camino espiritual basado en el perdón. Eh, Aunque es espiritual y toca, digamos, la simbología cristiana, católica, no necesariamente es religión. Maneja los símbolos de Jesús, Dios, el Espíritu Santo, sin embargo, tienen una connotación diferente. No tiene nada que ver con pues, con los conceptos religiosos como nosotros los tenemos, ¿no? Digamos que esa es la diferencia, ¿no? Entre esta espiritualidad que no se basa en nada en lo que, digamos, nosotros usualmente conocemos, ¿sí? A nivel concepto o que tengamos nosotros información previa, ¿no? El curso de milagros es un camino metafísico, quiere decir que está más allá de lo físico. No te presenta o no te pide ciertos rituales, ¿no? O te pide hacer cosas. Simplemente es un entrenamiento mental, ¿sí? Yo podría decir que es un entrenamiento mental en donde el enfoque o más bien la meta es cambiar tu percepción de las cosas, de cómo las percibes ahora, a percibirlas, ¿no? De acuerdo al Espíritu Santo, ¿no? O sea, es un curso que, por lo que estoy escuchando, que entrena tu mente para que tengas una nueva visión del mundo y que el enfoque que te es prestado es a través del lente del Espíritu Santo. Totalmente. Sí, como dije, el curso de milagros toma la simbología cristiana, pero le da una connotación diferente, ¿no? En este caso, el curso habla metafísicamente en dos niveles. El nivel de la mente uno, ¿sí? En donde es lo único que existe, lo que es real, que es Dios y su Hijo, que es la mente de Cristo, es todo lo que existe. Fuera de allí no existe nada, ¿no? Digamos que esta es la diferencia, ¿no? Que este camino es no dual, no tiene opuestos, solamente Dios existe, ¿no? Entonces, digamos que nosotros estamos ahorita percibiendo de manera dual. Y el cambio de la percepción implica dejar de ver así, ¿no? Y ver no dualismo. Ver las cosas desde, digamos, desde el ojo del espíritu, no desde el ojo del cuerpo. Con dual, bueno, yo que estoy también en estos caminos metafísicos, yo sé lo que significa la dualidad para mí y yo lo entiendo, pero para las personas que no saben tanto de metafísica y, por ejemplo, que no saben tanto de dualidad, ¿cómo se los podríamos poner de una manera que pudieran entender sencilla? Pues yo lo entiendo perfectamente, qué es la dualidad. Este, ¿Cómo podemos explicarlo para las personas que no saben de metafísica ni de dualidad? Bueno, digamos que la dualidad se basa en los opuestos, ¿no? Siempre hay algo bueno y algo malo, ¿no? Hay algo bello, algo feo, ¿no? Esa es la dualidad, ¿sí? La no dualidad, digamos que no tiene nada que ver con conceptos, ¿sí? Los conceptos son anulados y simplemente, digamos, queda expuesto, digamos, una visión diferente, una visión distinta, ¿sí? Ahorita no la puedo aterrizar plenamente, ¿sí? Pero digamos que dejar de ver dualidad es lo que a nosotros nos va a dar tranquilidad y paz,
¿sí? Es como ser objetivos, como no juzgar, como simplemente ver las cosas y no estar, digamos, dictaminando, ¿no? Esto es feo, esto es bonito, sino que simplemente es. Dejo ser las cosas como son. No les pongo una etiqueta, no les pongo nombre. ¿Sí? Digamos que más o menos así yo podría explicar, ¿no? Digamos que aplicar un no juicio o aplicar una mente, digamos, neutral, ¿no? Como ser neutral, no estar poniendo, digamos, términos a lo que yo estoy viendo. Se antoja algo difícil o algo incomprensible quizás, ¿no? Pero la práctica es lo que nos lleva a este entendimiento. Y bueno, se me ocurre que ahora que estás hablando de esto, entonces la mente de la gran alma, como es que tiene varios nombres en diferentes culturas, Dios, Joshua, yo qué sé, cuántos nombres le han puesto a esa gran alma, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la gran alma, no hay conceptos, no hay mente, no hay conceptos mentales, no hay juicio, no hay bueno o malo, no hay bien y mal, sino que es un estado de conciencia en donde, en donde no existe esta dualidad, esta separación, porque tengo entendido que cuando entramos a esta vida, eventualmente nos vamos a sentir separados de Dios, o sea, especialmente cuando estamos en conflicto. De repente nos sentimos así como, ¿dónde está Dios ahora que tanto lo necesito? O sea, ¿por qué estoy pasando por tanto sufrimiento? O sea, ¿dónde está Dios? De repente nuestra mente eh, nos hace sentir separados de la divinidad, ¿verdad? Así es, exactamente. El curso de milagros, al ser no dual, nos dice que lo único que existe es la unidad, ¿sí? Y la unidad es indivisible, no puede dividirse. Sin embargo, también nos plantea el curso de milagros, digamos, eh, cómo es que nosotros llegamos aquí, ¿no? ¿Cómo llegamos nosotros a aparentemente dividirnos y tener esta realidad, ¿no? Porque suena así como, si la unidad es indivisible, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Si solamente existe Dios y la unidad, ¿no? Entonces, el curso de milagros nos habla de un mito. El curso de milagros nos habla de que la mente del Hijo, la mente de Cristo, está en esa unidad indivisible, unido con Dios, ¿sí? Está, digamos, en el cielo, ¿sí? Pero no el cielo como nosotros lo tenemos imaginado, ¿no? O como lo tenemos como concepto, sino el cielo es el lugar en donde solamente está Dios, ¿no? Y es la única realidad existente. Bueno, nos plantea que la mente de Cristo, que comparte la unidad con Dios, ¿sí? Por un momento llega, ¿sí? A tener un pensamiento pequeño, ¿no? La pequeña loca idea de que se puede separar de Dios y tener una voluntad separada de Él, ¿no? Así es como se plantea la separación, ¿sí? Un pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento hace que la mente de Cristo caiga en un sueño, ¿sí? En ese sueño, ahora ya no es la mente de Cristo, se convierte en el tomador de decisiones. Ese tomador de decisiones ahora ya tiene que elegir. Antes no tenía que elegir porque solamente estaba la unidad. Pero en el momento en que la mente de Cristo dice, se piensa que se puede separar, se divide, ¿sí? Y ahora ya no es la mente de Cristo, ahora es una mente errada, ¿sí? Simbolizada con el ego, y la mente correcta simbolizada con el Espíritu Santo, ¿sí? El tomador de decisiones, pues lamentablemente elige al ego, ¿sí? Como su maestro, ¿sí? Y al elegirlo, pues el ego le plantea otro, ¿sí? Otro cuento, ¿no? En que por haberse separado de Dios, pues ahora Dios, ¿sí? Lo va a castigar y viene tras de él, ¿no? Entonces, pues digamos que la trama del ego o el fin del ego es dejar al Hijo de Dios sin mente, sacarlo de la mente. De Dios. Y para eso, ajá, y para eso plantea
¿sí? Le plantea, pues como Dios viene detrás de ti, ¿no? Ya mandó al Espíritu Santo para que te lleve de regreso porque te va a castigar, porque te separaste, pues te viene a aniquilar, ¿no? Entonces, la mente separada del hijo le plantea al ego, entonces, ¿cómo puedo escapar de aquí? ¿No? Entonces le plantea el ego, ¿sí? Que eh, pues lo va a llevar a un lugar en donde él tiene una voluntad separada y donde Dios nunca lo va a encontrar. En ese momento, ¿sí? El ego pues consume o más bien le da continuidad a su plan, que es sacar al hijo de la mente y lo proyecta en un cuerpo, ¿sí? Pero al momento de proyectarlo como un cuerpo, proyecta no nada más este universo, todos los universos que existen. Ese es el planteamiento del curso de milagros, ¿sí? Que este mundo fue fabricado, ¿sí? Por la mente dividida del ego para sacar, ¿sí? Para sacar de la mente al Hijo de Dios, ¿sí? Ahora, como el Hijo de Dios ya está en un cuerpo, pues ya no puede regresar a Dios. Y para eso, digamos que el curso de milagros nos presenta la herramienta que es el milagro y el perdón. Con estas dos herramientas, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a llevar a nuestra mente correcta. Entonces, este planteamiento, ¿sí? Es de que bajamos inconscientes primero a este mundo, ¿sí? Conducidos por el ego, pero vamos a elevarnos otra vez al cielo, a nuestra verdadera identidad o esencia, con el milagro y el perdón, guiados por el Espíritu Santo. Déjame aquí hacer una pequeña pausa para retomar algunas cuestiones. Ok, entonces, cuando encarnamos, antes de encarnar, estamos en un estado de espíritu, por así decirlo, y estamos en esta mente crística, en este estado en el que somos uno con la gran alma. Entonces, ya cuando encarnamos a este lugar, entonces, por decir así, ¿sabes? Yo como concibo a la mente o al ego como una entidad, como si tuviera una personalidad propia dentro de nosotros y tú sabes, los terapeutas muchas veces le llamamos a la mente la loca de la casa. Entonces, cuando nuestra mente toma el lugar y de repente nos identificamos con este cuerpo, con lo que está hablando, la voz que está hablando aquí en mi cabeza, entonces ya nos separamos de nuestra conciencia de la unidad, de que somos uno con la gran alma. Entonces, como si tuviera un plan por sí mismo, la mente nos hace sentir separados y nos hace sentir solos y nos hace sentir de repente que no hay un propósito. Y por otro lado, también creo que la cultura, sobre todo, no es por criticar ni nada, pero nada más así como para ponerlo aquí sobre la mesa, nos hacen creer que Dios castiga y que además como que lleva un librito de todas las faltas que hemos cometido y que aparte no solamente venimos aquí a la tierra a pasar diferentes pruebas, diferentes lecciones, sino también si no hacemos lo correcto de acuerdo a unos mandamientos, eso me refiero a los que nos crecieron en la religión católica, pues nos vamos a quemar en el infierno. Entonces, de alguna manera también nos meten la idea de un Dios castigador, de un Dios vengativo, pero además este libro tan sagrado que la Biblia está lleno de pasajes de un Dios vengativo que aparte pues tiene sus preferidos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del pasaje de Abel y Caín, pues tiene su preferido, que es Abel. Entonces Caín en venganza, pues mata a su hermano, en fin. Y está lleno de pasajes en donde y pintan a un Dios como un ser castigador, que además trae pestes, que trae enfermedades. Y entonces, cuando, cuando viene el curso de milagros, empezamos a aprender otra cosa. Bueno, ¿cuál es la historia también? Un poquito para que la gente sepa de dónde viene, cómo nace el curso de milagros.
El curso de milagros nace, digamos, de dos voluntades que se unieron para un fin en común. ¿Sí? Eran dos personas que tenían una tensión. Era jefe y, pues, digamos, subalterna, ¿no? El jefe era William Tedford y la subalterna Helen Schumann. Ambos psicólogos clínicos del Hospital Presbiteriano. Jorge, parece que se te... Ay, ¿me escuchas, Jorge? Parece que se nos ha detenido se nos quedó congelada la imagen de Jorge. Vamos a esperar unos momentitos a que se restablezca la conexión y ahorita retomamos. A ver, le voy a mandar un mensajito. Se quedó congelado un poquito. Te voy a mandar un mensaje para ver si puede restablecer la conexión. Ok. Bueno, me acaba de escribir que entra en un minutito más y en un momento retomamos la conversación con Jorge para que nos explique un poquito de cuál es la génesis del curso de milagros, cómo nace y bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a Jorge para que entre. Y bueno, entonces lo que quería retomar aquí es que nos inculcan la idea de que Dios es un ser temible y aparte un ser que guarda todas las cuentas, ¿no? Y de repente hay personas pues que acuden a diferentes lugares para practicar una fe religiosa, pero de alguna manera lo que los mantiene ahí en esos lugares es la necesidad de pertenecer, la necesidad de pertenecer y sobre todo su alma las lleva a ese lugar porque quieren encontrar respuestas. Sin embargo, muchas veces en esos lugares, en esos meetings, en esas reuniones, pues se les inculca la idea de un Dios pues que ajusta cuentas, ¿no? Que es un gran juez, este, y aparte, pues muchas veces las personas van a esos lugares porque tienen miedo de que cuando se acabe esta vida, pues se van a ir a un lugar que es un calvario. Y muchas de estas veces, pues están en estos lugares por miedo, más que por convicción. Y en el fondo de su alma, realmente quieren encontrar respuestas a sus preguntas. Realmente quieren establecer una conexión con algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, pues en estos lugares, en estas reuniones, pues se les inculca la idea de que son indignos, de que son pecadores, de que son hijos pues, del pecado y de que casi que no merecen y que aparte pues un ser muy santo hizo un gran sacrificio por ellos y se les hace sentir como que deben una deuda, que tienen una deuda muy grande, ¿no? A ver, parece que ya está entrando Jorge. A ver, para retomar. A ver, vamos a esperar unos minutitos para que se una Jorge de nuevo. Y bueno, ahora sí. Bueno, esas cosas pasan, me ha pasado, ¿eh? Ah, ok, bueno, siento la interrupción, mi máquina No, se no, no te inició preocupes. de Nos queda, imprevisto. sí, nos quedamos, empezó a congelarse de tu imagen cuando ibas a explicar. Estabas explicando que dos personas que eran jefe y subalterna, algo así, que eran Helen y William Tedford, Helen Sí, Schumann y William Tedford, ahí nos quedamos y después se interrumpió. Ahora sí, retomamos, ¿ok? ok, sí, ellos dos tenían una situación tirante, ¿no? Jefe y subalterno, empleado, ¿no? Tenían una tensión. Sin embargo, llegó un momento en el de que, pues, aparece como el milagro, ¿no?
en donde en un momento en el que ambos iban a una reunión en el hospital. Ellos trabajaban en el hospital, ¿no? Presbiterianos de Nueva York, en el área de psicología. Entonces iban a esa reunión y William expresó que ya estaba cansado de esas reuniones que eran siempre puros reclamos, dramas, ¿no? Que no llegaban nunca a nada, ¿no? Y que él expresó, debe de haber una manera diferente de ver esto. Y Helen le respondió, sí, y yo te voy a ayudar, ¿no? A partir de ahí, digamos, a los días, Helen empezó a escuchar una voz que le decía, escribe, este es un curso de milagros. Por varios días estuvo escuchando, no es que literalmente sea una voz, era como una idea en la mente que le llegaba. Escribe, esto es un curso de milagros. Ella pensaba que pues estaba perdiendo, ¿sí?, sus facultades, y le comenta a su jefe, a William, pues fíjate que estoy escuchando una voz que escriba, ¿no? Entonces le dice William, pues escribe a ver lo que te dice esa voz, escríbelo, ¿no? Y así es como inicia el curso de milagros, ¿no? Helen no sabía de dónde provenía, ¿sí?, todo lo que ella empezaba a escribir, que de hecho lo hacía en taquigrafía. ¿Sí? Ella bajaba en taquigrafía la información y después William la mecanografiaba. Ella se la dictaba y la mecanografiaba. Así duraron 7 años. ¿Sí? En el Inter, Helen descubrió que esa voz era de Jesús. Era de Jesús, lo cual fue un choque porque ella era, digamos, atea, ¿no?, sin religión, ¿sí? Y William era un agnóstico. ¿Sí? Entonces, pues llega esta información y llega Jesús, ¿no?, dictando el curso de milagros. Entonces para ella fue un choque, ¿no?, un choque muy fuerte. Sin embargo, de todos modos, eso no impidió que ella continuara. ¿Sí? Al final, ya cuando después de 7 años de recopilación, llega una tercera persona, que es Kenneth Wapnick. Esta persona, Kenneth, es muy importante porque él fue el que le dio forma al libro, juntó toda la información que habían reunido Helen y se dedicó entre él y Helen, le dieron forma al libro, títulos, subtítulos, capítulos, todo se formateó, ¿no? Entonces, de esa manera llega el curso de milagros, ¿sí? Vuelvo a repetir, en donde pues dos voluntades se unen, ¿no? Se unen pues, para un solo fin o un solo resultado. De esa Entonces, manera llega. entonces por lo que estoy escuchando, es un curso que fue canalizado y el que nada más y nada menos el que estaba dictando las lecciones era el Maestro Jesús, pero no el Jesús como lo conocemos, o sea, porque este es un Jesús un tanto particular, ¿verdad? Definitivamente no es el Jesús bíblico. Eso es lo que causa mucho conflicto, ¿verdad? Porque digamos que pues se tiene un concepto de Jesús, y volvemos otra vez a los conceptos, ¿no? Que es la manera en que pues los seres humanos entendemos y comprendemos. A fuerza le tenemos que dar un nombre, ¿no?, para que cobre identidad, ¿no? Entonces, pues obviamente el concepto de Jesús, pues nosotros lo tenemos simbolizado por la religión. Sin embargo, este Jesús no tiene nada que ver, ¿no? Jesús nos lo presentan como, digamos, como uno como nosotros, que llegó, ¿sí?, y que se identificó, ¿sí?, con la mente de Cristo. Fue un ser como nosotros, que simple y sencillamente reconoció que era el Hijo de Dios. El curso nos lo presenta como nuestro hermano mayor. Nos dice que Él está a la cabeza, puesto que Él fue el que abandonó al ego, ¿sí?, con la currícula, ¿sí?, del curso de milagros, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, Él nos presenta la currícula con la cual Él abandona al ego, ¿sí?, abandona la idea
de estar separado, ¿sí? Se convierte en el Cristo, más no en el Cristo de la religión, sino el Cristo que simboliza al Hijo de Dios, que está indivisible, ¿sí? En el cielo con el Padre, con Dios, ¿sí? Por eso Dios y Cristo, ¿sí? Digamos, forman la unidad indivisible. Entonces Jesús fue el primero que recordó ser el Cristo, el Hijo de Dios. Y pues nos presenta, vuelvo a repetir, ¿sí? La currícula con la cual él, digamos, reconoció, ¿sí? Que era el Hijo de Dios. Y ahora pues estamos pues nosotros con la responsabilidad y la tarea, ¿no? De seguir el curso de milagros para seguir su ejemplo. Entonces, por lo que estoy escuchando, es un curso y también tengo entendido que está basado en una serie de prácticas y mencionas mucho la palabra Cristo y bueno, aquí entiendo que no es una persona, sino que es un estado de conciencia y que este maravilloso curso lo que con sus enseñanzas, con sus prácticas, lo que viene es que viene a compartir una serie de prácticas para que la gente alcance un cierto estado de conciencia, que es la conciencia crística, que se caracteriza, como decías hace rato, por practicar el perdón. Me imagino que el autoperdón también, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que, ay, jole, qué difícil es perdonar a esta persona, pero a veces la andamos cargando y ese resentimiento, ese coraje, ese conflicto lo cargamos por años de repente, ¿no? Y entonces, al estudiar el curso de milagros, por lo que estoy escuchando, se te dan las herramientas para practicar el perdón y eventualmente el Espíritu Santo va a influir en tu estado de conciencia para que te des cuenta de que eres uno con la gran alma, uno con Dios y que no tengas, que vivas en la tierra como vivió Cristo, como un ser que, que vivió ese estado de iluminación y que para él no había dualidad, para él no había bueno, malo, viejo, feo, para él todo era unidad, ¿no? Sí, definitivamente. Ahorita que mencionas, el curso tiene 365 ejercicios, ¿sí? Los cuales están diseñados para cambiar o romper el esquema de nuestra forma de pensar, ¿no? Porque al ser ¿sí? Un entrenamiento mental, pues obviamente todo el trabajo se hace en la mente. En la mente es en donde se toma la decisión de hacer el cambio, ¿sí? Cambiar la percepción, ¿sí? que estoy yo teniendo cuando yo elijo al ego, ¿sí? Que es lo que de esa manera yo refuerzo o confirmo la separación o elijo el milagro, ¿sí? Que es la unión con mi ser, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Entonces, en cada momento yo puedo elegir, ¿sí? Elijo al ego o elijo al Espíritu Santo. Entonces, los 365 ejercicios es uno para cada día, ¿no? Durante un año. Durante todo ese año, el curso nos dice que no hay ningún requisito excepto que no se hagan 2 ejercicios al mismo tiempo y que tampoco se detenga uno en los ejercicios, sino que uno los continúe. Hay mucha tendencia, y lo digo yo en mi experiencia, ¿no? En quedarnos en algún ejercicio porque nos parece maravilloso, nos parece lindo, ¿no? O a veces pensamos que no hacemos bien el ejercicio y lo queremos hacer varias veces. O a veces queremos adelantar, ¿no? Y el curso nos dice solamente hagamos uno por día, ¿sí? Puedes hacerlo 2 veces, pero no más. No te puedes quedar ahí. Entonces, los ejercicios son diseñados para romper la estructura mental, ¿no? Del ego y cambiar, para que pueda uno entender el texto. El libro comprende 3 partes. La primera parte es el texto, ¿sí?
que es en donde nos explica una parte, pues lo que yo ahorita comenté, ¿no? Cómo se originó este mundo y por qué estamos aquí y cómo vamos a salir de aquí y cómo vamos a cobrar conciencia de quién realmente somos, ¿sí? Abandonar nuestra identidad como ego y adoptar nuestra identidad como fortaleza de Cristo, que es nuestra verdadera identidad. Para poder entender el texto es necesario ejecutar los 365 ejercicios. No va a ser posible que uno pueda entender el texto si uno no hace los ejercicios. La otra parte del curso de milagros es el manual para el maestro, en donde nos habla de los conceptos y los símbolos que el curso utiliza, ¿sí? Para que nosotros alcancemos este estado de cambio, ¿no? Del ego a Cristo, ¿no? Nos dice los conceptos más, digamos, más básicos, que es el mundo, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es Cristo, que es Jesús, que es el cuerpo, ¿no? Nos va dando, digamos, la información para que uno pueda entender, ¿sí? Con esos conceptos, cuando uno empiece a leer el curso. El problema del curso es que generalmente uno lo asocia como si fuese un material didáctico, pero no es un material didáctico. Está dirigido no a nosotros como cuerpos, está dirigido a nosotros como tomadores de decisiones en la mente, ¿sí? Empieza el curso como si nosotros habláramos en la no dualidad, ¿sí? Por eso cuesta mucho trabajo, porque el curso de milagros, sí, está escrito de una forma no dual, y nuestro entendimiento o nuestro aprendizaje ha sido dual. Entonces, por eso, cuando leemos el curso de milagros, pensamos que está escrito en otro idioma, aunque sea español. No le entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el curso está dirigido a la mente, ¿sí? No al cuerpo que está leyendo el libro. Esa es una de las cosas que cuesta mucho trabajo entender, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere de cierta práctica para comprender que mi cuerpo, como nos dice el curso en el nivel metafísico, es una proyección de la mente que se separó y no es real. Ni el cuerpo ni el mundo es real, ¿no? Entonces, si el curso nos dice que solamente Dios es real, pues obviamente tiene que sustentarlo de manera metafísica, ¿no? Y si uno no comprende los conceptos metafísicos del curso, y si uno no hace los 365 ejercicios, ¿no? que pide el curso que hagamos, y aparte, si uno no lee el curso, aunque uno no lo entienda, lo puede uno leer, ¿no? Pero aquí viene una cosa, ¿no? Muy importante, que primero, ¿sí? Tiene que empezar con la voluntad de perdonar, y empieza con el perdón primero de lo que reconozco, para después ir a perdonar lo que no reconozco. Yo en mi experiencia puedo decir que primero tenemos que perdonar lo que psicológicamente tenemos anclado como cuerpo, para salir de ese esquema como cuerpo, para luego entrar a perdonar metafísicamente, como el curso, ¿sí? Nos quiere mostrar. Pero si nosotros no tenemos la voluntad de perdonar, ¿no? A nivel psicológico, ¿sí? Como cuerpos, no vamos a alcanzar, digamos, pues esta conciencia crística, que no tiene nada que ver con un cuerpo, sino con un estado de ser que está, digamos, fuera de la materia. Entonces, primero, para mi gusto y en mi experiencia, con lo que empecé primero fue con perdonar lo que sí veía o lo que sí percibía, ¿no? Las personas que me habían agraviado, las personas a las que yo había ofendido, ¿no? Y poco a poco, ¿sí? Fui encontrando, ¿no? Más adelante, que lo que en realidad tenía que perdonar era este mundo falso, ilusorio, porque yo lo proyecté, ¿sí? Pero eso, vuelvo a repetir, no puede llegar, ¿sí? No puede llegar sin una práctica, no puede llegar si no hay una experiencia previa, ¿no? De lo que dije yo, el perdón básico, ¿no?
el perdón a nivel psicológico, que aunque no existe como tal, nosotros lo hacemos real con el ego, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo me negaba a perdonar psicológicamente. Tenía mucho dolor incrustado y eso no me permitía avanzar. Cuando empecé yo a perdonar lo que yo consentía como parte de mi drama, ¿no? De mi drama como cuerpo, ¿sí? Fui reconociendo muchas cosas y al final, ¿sí? Al final ya el espacio queda libre para empezar a perdonar ya, digamos, al nivel metafísico como el curso lo expone. Fíjate que a mí lo que me pasó, a mí me pasaron muchos milagros cuando yo lo tomé como estudiante, porque como dices tú, es un curso complicado que requiere un maestro que lo haya practicado, que haya practicado una lección al día, porque lo que hace en este caso el Espíritu Santo es modificar tu mente y modificar la percepción de las cosas, del mundo que nos rodea, que para el curso todo esto es una ilusión. Entonces, ah, yo me acuerdo que las primeras veces que lo tomé con una maestra, se llama Lourdes Palomo, yo la verdad no lo entendía, porque si este curso está tan raro, porque en realidad sí necesitas como un intérprete. Bueno, ya los siguientes años que lo fui tomando, cada vez que lo tomaba, interpretaba algo totalmente distinto y empecé a experimentar algo con mi estado emocional, porque me empezaron a pasar cosas milagrosas, por eso le llaman el curso de milagro, yo creo, de milagros. Yo en ese tiempo tenía un conflicto con una amiga muy querida y, y teníamos un agravio por un malentendido, ya ni siquiera me acuerdo bien exactamente qué consistía el malentendido, el cuento es de que éramos muy amigas y estábamos muy enojadas la una con la otra. Pero bueno, yo seguía haciendo mis lecciones, mis prácticas día a día, mis afirmaciones, porque son afirmaciones, y en lo que el curso pedía es que no tienes que creer ni siquiera en lo que estás repitiendo, nada más con practicarlo y con tener la voluntad, con esa simple decisión de repetir la lección del día y hacer tu práctica, algo va a pasar en tu mente terrenal. Entonces, yo me acuerdo que lo que empezó a pasar conmigo es que fue algo muy gracioso. Yo empecé a soñar a mi amiga y yo creo que fue el Espíritu Santo que me puso en los zapatos de ella en mi sueño y empecé a sentir lo que sentía mi amiga y empecé a sentir como mi amiga y empecé a darme cuenta de por qué estaba tan agraviada conmigo, porque yo no la entendía. Y entonces cuando me desperté de ese sueño, yo dije, ah, caray, esto yo no lo había percibido, ¿cómo es posible que no haya visto a mi amiga con estos ojos? Y bueno, ya después eventualmente retomamos la amistad, yo pude entender por qué estaba tan enojada, porque lo que pasó es que me puso, y me pasó varias veces, a nivel de sueños, trabajó conmigo, la gran alma, el Espíritu Santo, y pude yo hacer mi cambio de percepción, y cuando, incluso pues, mi familia como decimos aquí en Tijuana, me daba carrilla, porque decían, bueno, ¿por qué te gustan tanto esas cosas? O sea, no es suficiente una vez con que vayas. ¿Qué te pasó a ti que no nos haya pasado a nosotros? ¿Por qué lo tienes que tomar tantas veces? Y yo les decía, es que para mí no es un castigo, para mí es un placer porque yo estoy experimentando cambios en mi conciencia. Entonces, te digo que varias veces me llegaban mensajes, sobre todo a nivel de sueño, que yo de repente cuando estoy en un estado de estar despierta, me voy mucho a mi mente. Entonces, yo pienso que el Espíritu Santo trabaja más cuando estoy dormida porque ahí no estoy analizando tanto las cosas, ¿no? Pero me llegaban muchas respuestas de temas importantes de mi vida que no tenían que ver con mi manera de pensar. En ese tiempo yo me acuerdo que estaba enojada con mi padre y empecé a tener una serie de sueños y entonces en mis sueños me hablaba una voz muy pacífica, muy tranquila y me decía, no va a haber armonía en tu vida hasta que no te reconcilies con el hombre que vive afuera de tu casa. Entonces yo estaba pensando, ya cuando me desperté, yo dije, pero aquí el sueño, ¿qué querrá decir? Porque afuera había un vagabundo. Y yo decía, pero ¿cómo voy a meter al vagabundo a mi casa? Pues si no lo conozco, ¿cómo lo voy a meter a mi casa? Mi mente estaba así como interpretando mal el sueño.
y así varios sueños en donde me decía que no iba a tener armonía en mi vida hasta que no me reconciliara con ese hombre tan importante de mi vida. Y de verdad, te juro que me costaba trabajo entender quién era ese hombre, que porque mi mente no, se resistía a hacer las paces con mi padre, ¿no? Que bueno, se había separado de mi mamá, en fin. La cuestión está en que empecé a tener una serie de revelaciones, de tal manera que pude ir a reconciliarme con mi padre, que tenía muchos años que no hablaba con él. Pero me pasaron varios milagros con las prácticas de este maravilloso curso y de estar tan enojada, por ejemplo, con mi padre, de no hablarle, de no perdonarlo, de no hacer las paces con él. Cuando fui a buscarlo, tuve un momento importante cuando estuve frente a él porque me vi reflejada en él. O sea, vi que yo tenía ademanes de él, que yo tenía actitudes de él sin haber convivido con él todos estos años. Y dije, wow, o sea, de todo lo que me he perdido por no haberme reconciliado con mi padre, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho este curso porque la verdad es que me pasaron milagros y me siguen pasando milagros muy importantes en mi vida. Y yo pues siempre que puedo lo recomiendo a la gente porque la verdad es que es un tesoro invaluable y al estarlo estudiando, al estar practicando, la gente empieza a tener cambios en su manera de ser, empieza a practicar lo que es el perdón, pero a veces sin ni siquiera proponérselo, porque el Espíritu Santo empieza como a influir en uno, ¿no? Bueno, y entonces vamos a resumir para terminar esta conversación tan interesante. Em, vamos a tener nosotros 5 minutitos. ¿Qué más nos quieres compartir acerca del curso, Jorge? Sobre todo en estos tiempos que estamos pasando, ¿por qué sería importante que la gente se atreviera a tomar un curso como este? Bueno, el curso nos plantea que nosotros nunca vamos a encontrar la felicidad como cuerpos, nunca vamos a encontrar la plenitud. La plenitud es del espíritu, el conocimiento. El conocimiento corresponde a Dios. El vínculo o el puente de ese conocimiento es el Espíritu Santo. Él es el que nos puede a nosotros llevar, ¿sí?, al conocimiento, de la percepción al conocimiento. ¿Sí? Nosotros percibimos la dualidad. ¿Sí? El conocimiento es no dualidad. El Espíritu Santo reconoce ambos mundos, pero no valida el mundo, ¿sí?, del ego. ¿Sí? Entonces, digamos que tener fuerza interna, tener paz interior, ¿sí?, es trabajar internamente, trabajar a nivel mental, ¿sí?, tener este entrenamiento mental y darnos cuenta que todo parte de mi mente. ¿Sí? El curso es literal cuando dice, yo elijo, ¿sí?, yo elijo lo que quiero experimentar. ¿Sí? Puedo experimentar el ego, puedo experimentar el infierno, o puedo elegir al Espíritu Santo, puedo experimentar el cielo. ¿Sí? Es literal, ¿sí? Y digamos que en estos tiempos en donde hay tantas noticias, tanta ansiedad, tanta depresión, tantas cosas, ¿no?, aparentemente, pues digamos, malas, el curso nos dice, no es ni bueno ni malo, simplemente corrige tu percepción, cambia la forma de percibirlo y te darás cuenta, ¿sí?, que no es nada, ¿no? No es nada. Tú hace un rato mencionaste sueños, ¿no? Y el curso nos dice que este es un sueño. Despertar del sueño es la meta. Despertar del sueño. El Espíritu Santo, cuando nosotros estamos dormidos, ¿sí?, hace las correcciones necesarias para mi cambio de percepción, ¿sí?, porque es la manera en que nosotros soltamos el control. ¿Sí? No estamos ¿sí?, tan, tan, queriendo controlar todo allá afuera, ¿no? En el sueño nos relajamos y por eso más fácil puede llegar, ¿no?, la paz interior, ¿sí?, la paz mental, ¿sí?, la fuerza interna, ¿sí?, solamente la podemos encontrar, ¿sí?, cuando nosotros le dedicamos tiempo al espíritu, porque esa es mi verdadera identidad.
No solamente somos cuerpos materiales, también tenemos, digamos, emociones, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. ¿Sí? Hagamos un balance de qué es lo que estamos alimentando, a qué le damos prioridad. A veces ni al mismo cuerpo físico lo alimentamos correctamente. Eso nos puede dar una idea, ¿no? De cómo también tenemos, ¿no? En qué estado de descuido tenemos los otros demás cuerpos. ¿Sí? No atendemos las emociones, dejamos que se desparramen y empezamos a actuar de manera impulsiva, ¿no? Solamente con las emociones. No cuidamos nuestros pensamientos tampoco, ¿no? En donde estamos albergando pensamientos catastróficos, una mentalidad negativa, pudiendo elegir una mentalidad positiva. Y ya ni qué decir del espíritu, ¿no? Digamos, los niveles de conciencia, ¿sí? Digamos, se van a ir expandiendo a toda vez que yo empiece con un trabajo espiritual. Si yo no empiezo un trabajo espiritual, mi nivel de conciencia se va a quedar, ¿no? Igual, sin ningún avance. Intelectualmente nosotros no vamos a avanzar, no podemos avanzar. ¿Sí? No es con el conocimiento del intelecto, porque eso es el ego. Necesitamos una herramienta o necesitamos un recurso que nos ayude a reconocer que aparte de cuerpo somos espíritu. Claro. Entonces, para cerrar, pues solamente me gustaría terminar con esto, ¿no? El curso nos dice, este curso, ¿sí? Ay, se me fueron las palabras. Este curso es obligatorio, nos dice. Solamente en el momento en que decides tomarlo, es voluntario. Todos vamos a hacer el curso de milagros, porque todos vamos a despertar de este sueño, tarde o temprano. ¿Sí? Estos son clases en donde, digamos, vamos a ir aprendiendo a través de las experiencias que vamos teniendo. Conforme yo vaya expandiendo mi conciencia con mi espíritu, ¿sí? Con el Espíritu Santo, cambiando mi percepción, con el milagro, perdonando las ilusiones. ¿Sí? En esa misma medida voy a ir avanzando. Entonces, pues, de esta manera resumo. Ahorita que estás hablando de alimentar la mente, también para cerrar, me gustaría retomar algo que está que lo he visto varias veces posteado en las redes sociales. Es una leyenda nativa americana en donde un abuelo está hablando con su nieto y el abuelo le está diciendo al nieto esta leyenda de que adentro de nosotros viven dos lobos, uno negro, que es malo, y uno blanco, que es bueno, ¿no? Y que están teniendo una batalla dentro de nosotros. Y entonces el niño le pregunta al abuelo, abuelo, ¿y quién va a ganar la batalla? ¿El bueno o el malo? Y el abuelo le responde, el que tú alimentes. Entonces así, a lo que alimentemos, eso es lo que va a prevalecer dentro de nosotros. Si alimentamos los pensamientos de catástrofe, odio, rencor, eso es lo que vamos a estar manifestando. Y si aprendemos a perdonar, sobre todo por beneficio personal, y si aprendemos a hacer las paces, como dice un amigo mío que entrevisté hace poquito, con ese que está enfrente del espejo, empezamos a experimentar el cielo en la tierra, que no está arriba y que no está alejado, sino que podemos experimentarlo aquí y ahora en nuestro interior. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. ¿Puedo compartir tu teléfono para que la gente que quiera tomar el curso, tal vez en línea, lo das en línea también? Sí, de hecho, lo doy los jueves, el curso de milagros en Casa Plena, los jueves de 7 a 9. En Tijuana, Casa Plena. En Tijuana. Y de manera, y si quisieran tomar. Y para quien online, lo quiera tomar de manera presencial, en Casa Plena, Tijuana, de 7 a 9 de la noche. Y los viernes lo doy en línea, de 5 a 7. 5 a 7, hora del Pacífico. Hora del Pacífico, entonces, podemos poner tu teléfono debajo de la descripción del video para que la gente que quisiera, que no viva en Tijuana, la gente que vive en Tijuana, pues Jorge está en Casa Plena los jueves. De todas maneras, puedo compartir tu teléfono de la descripción para que la gente, ya sea que lo quiera tomar de manera presencial o en línea, se comunique contigo. Claro, definitivamente. Adelante. Y voy a decirlo así rápidamente.
Es la ADA 664-277-8726. Ok, perfecto. Para los que no le haya dado tiempo de escribirlo, lo voy a poner debajito de la descripción del video para que la gente se comunique contigo. Bueno, Jorge, pues ha sido un placer platicar contigo y que nos vengas a compartir este maravilloso curso. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Y pues denle clic a la campanita para recibir notificaciones del siguiente video. Muchas gracias.